Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Oppo Find X6 Pro, el nuevo terminal de gama alta de Oppo que ha presentado allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, hoy era el día elegido para la fecha de presentación de los nuevos Oppo Find X6 normal y el X6 Pro. Dos terminales muy interesantes. Hoy nos vamos a centrar en la versión más Pro, en la mejor, la más potente y en la más interesante. Llega con bastantes actualizaciones, sobre todo a nivel de cámara, es, digamos, el teléfono más brillante. Luego cuando hablemos del apartado fotográfico lo entenderemos mejor, pero un terminal que viene muy fuerte, ya sea por procesador, por el apartado fotográfico muy grande y muy potente, o por el resto de características. Hoy vamos a hablar de él, vamos a ver lo bueno, lo malo y cuál es el precio de este pedazo de terminal. Como siempre, arranquemos por la parte externa o estética, es decir, su diseño. Por la parte trasera es claro de que tenemos un gran módulo de cámara, ¿no? En este caso tenemos un módulo circular de triple configuración de cámara, aunque pueda parecer que haya más, solo tenemos tres sensores muy buenos, pero solo una triple configuración en un módulo que ocupa gran parte de la parte trasera, ¿no? Es decir, vemos como es un módulo bastante grande respecto a otros terminales, por ejemplo, del mercado, ¿no? Pero eso, que sea un módulo grande, implica que la fotografía va a ser muy buena. En cuanto a la similitud entre el X6 y el X6 Pro, hay bastante. De hecho, los diseños, por así decirlo, los colores y las ediciones especiales son diferentes, pero si ponemos uno al lado del otro, la verdad que son bastante similares. Evidentemente hay diferencia de tamaño, etcétera, pero por la parte trasera bastante similares. Lo que sí, tenemos tres posibles combinaciones de color. La más llamativa, esta que tiene como un corte, ¿no?, entre un blanco y un marrón, pero tenemos también una especie de verde y un negro, con lo cual por la parte trasera bastante bonito. Y si nos fijamos, lentes firmadas por Hasselblad. De nuevo se sigue repitiendo esta firma y lo que nos va a hacer que tengamos una calidad fotográfica muy buena. Si damos la vuelta al terminal, por su parte delantera, una pantalla bastante grande. Luego hablaremos de tamaño, pero en cuanto a diseño, bastante grande, muy fina los marcos, por arriba, por abajo, por los lados, y si nos damos cuenta también está curvada, y con lo cual un diseño bastante bonito, una diagonal bastante grande. De hecho, es de los terminales más grandes que conocemos actualmente dentro de lo que cabe, ¿no? Es decir, dentro de un terminal normal, sin contar plegable ni nada, un terminal bastante grande, pero que, oye, tiene una pantalla muy buena, de mucha calidad y muy potente. Con lo cual, a nivel de diseño siempre comento lo mismo, totalmente subjetivo. Hay gente que le gusta, gente que no le convence, depende de cada usuario, pero ese es el diseño del Oppo Find X6 Pro. Bien, si pasamos a hablar de su ficha técnica, en este caso empezamos como siempre por la pantalla. Contamos con un panel de tipo AMOLED de 6,82 pulgadas, resolución 2K y una tasa de refresco de 120 Hz. Bien, primero de todo, el tamaño, la diagonal 6,82 pulgadas, lo decía anteriormente, se trata de un terminal bastante grande, está un poco por encima de los 6,7 que suele ser la media de los terminales Pro, con lo cual 6,82. Quieren que el contenido multimedia podamos verlo de forma perfecta, casi cerca de las 7 pulgadas. En este caso, la tecnología elegida ha sido el panel E6 de Samsung, un panel que conocemos bastante, nos da una calidad muy buena, sobre todo acompañado de una resolución 2K, es decir, el contenido lo vamos a ver perfectamente, una tasa de refresco muy típica pero muy buena de 120 Hz, y lo más interesante no está en el tamaño ni en el tipo de panel, sino en el brillo. En este caso, el pico máximo de brillo del terminal son 2500 nits, es decir, vamos a tener luz para rato. Ya lo comento que en cuanto a nivel de pantalla está muy bien, precisamente por eso hablábamos al principio de luminoso en cuanto al apartado fotográfico, que es así, pero también en la pantalla tiene un pico máximo de nits muy bueno, es decir, en situaciones, a lo mejor, por ejemplo, luz plena del día, ¿no? Es decir, 12 de la mañana, que el sol incide directamente en la pantalla. Con este Oppo Find X6 Pro os aseguro que con 2500 nits de brillo máximo no vamos a tener ningún problema para ver la información del terminal, porque es un brillo máximo muy bueno. El resto de cosas, muy buen tipo de panel, buena resolución y buen también tamaño y buena tasa de refresco, con lo cual a nivel de pantalla no tenemos ninguna queja. Bien, si hablamos de procesador, a diferencia del X6 que tira por el MediaTek, la versión Pro elige Qualcomm y, para ser más preciso, el Snapdragon 8 Gen 2, un procesador que ya vamos conociendo cada vez
vez más, hemos visto los terminales más potentes actualmente y sabemos que es un terminal muy bueno por tres cosas. Primero, muy potente, la potencia de este nuevo procesador es mucho mayor que sus hermanos anteriores y en este caso es un procesador bastante potente, que también es muy eficiente, es decir, es potente sin derrochar demasiada batería, o al menos lo va a intentar así, y también evidentemente potente, eficiente y muy buena tecnología 5G. Es uno de los procesadores que va a permitirnos una conexión 5G de la más rápida actualmente, con lo cual tenemos muy buenas noticias, tenemos una buena pantalla, pero que también tenemos un muy buen procesador integrado en este terminal, con lo cual ya no solo que sea bueno en fotografía, que lo vamos a ver bueno en pantalla, sino que va a correr muy bien y no vamos a tener ningún problema en cuanto a tareas, en cuanto a juegos, etcétera, porque es un procesador que está a la talla de este terminal. Bien, no es el único procesador que nos encontramos en el terminal, también en el apartado fotográfico tenemos un procesador dedicado a la fotografía, apodado como Mars Silicon X, que luego hablaremos un poco más, pero básicamente nos va a permitir una mejora fotográfica bastante grande. Pero bien, en cuanto a opciones de memoria RAM y almacenamiento interno, tenemos dos versiones de memoria RAM, 12 y 16, y dos de almacenamiento interno, 256 y 512. Como veis, tenemos suficiente memoria RAM, evidentemente son memorias RAM amplias porque hablamos de un gama alta muy potente, y también suficiente almacenamiento interno, 256 o 512 son ambas versiones bastante buenas. Bien, ahora pasemos al apartado más importante y el que más vamos a hablar, y es el apartado fotográfico. En este caso contamos con un triple apartado fotográfico protagonizado por un sensor principal de 50, un gran angular en este caso, un ultra gran angular de 50 y un periscopio o lente periscópica también de 50. Como veis, triple configuración, tres sensores de 50, son diferentes, ahora los vamos a comentar, pero tienen dos cosas en común. Primero, bueno, las tres lentes están firmadas en general, todo el apartado fotográfico está firmado por Hasselblad, con lo cual nos va a permitir una calidad fotográfica muy buena, muy profesional, y también, como he dicho antes, ese procesador específico de fotografía, ese Mars Silicon X, nos va a permitir una mejora en la calidad fotográfica muy impresionante, con lo cual tener una marca que nos firma las lentes, que nos permite una calidad muy buena y también un chip específico para la fotografía, nos va a permitir una calidad de las mejores actualmente. Pero bien, pasemos a hablar de los tres sensores, ¿no? Primero, ese sensor principal, en este caso es un sensor, como digo, de 50 megapíxeles, pero que se trata del Sony IMX989. Un sensor de 1 pulgada que nos va a permitir una calidad fotográfica en función del sensor principal muy buena. Ya lo conocemos, lo hemos visto en diferentes terminales, sobre todo en gama alta, y sabemos que funciona muy bien. Sabemos que en este caso un sensor muy luminoso, muy bueno y de bastante calidad, con lo cual en cuanto al sensor principal vamos muy bien, un sensor que conocemos y que funciona perfectamente. El sensor secundario, si el principal era gran angular, el secundario se trata del Sony IMX890 con función ultra gran angular. Bien, ¿por qué decimos que es muy luminoso? Bien, en este caso el ultra gran angular suele ser un sensor luminoso y tenemos un diafragma de 2.2, es decir, un sensor muy luminoso. Sabemos que cuando utilizamos este tipo de fotografía necesitamos mucha luz, porque el ultra gran angular siempre necesita mucha luz, con lo cual un sensor bastante luminoso y que, como digo, tiene esa función bastante buena. Pero es que para completar esta triple configuración contamos con el sensor también IMX890 de 50 megapíxeles, pero que en este caso tiene función de lente periscópica, ¿no? Pero más interesante todavía su apertura, que si antes era de 2.2 el ultra gran angular, el periscopio tiene una apertura de 2,6 de diafragma, con lo cual consigue que en una triple configuración de gran angular, ultra gran angular y lente periscópica tenga digamos que uno de los apartados fotográficos más luminosos actualmente en los terminales. Es tanto a nivel profesional muy bueno como muy interesante, porque esto, tanto en fotografía nocturna como en fotografía de día, nos va a permitir una calidad muy superior al resto de la competencia, ¿no? Es decir, tanto Samsung, iPhone, Xiaomi, etcétera. Bien, datos interesantes que hemos de tener en cuenta, ya no solo la triple configuración, sino algunas cosillas. Primero de todo, el ultra angular también tiene función de macro, hace esa doble función y nos permite hacer fotografía macro de hasta 4 centímetros, es decir, una fotografía macro muy buena. También tenemos un zoom híbrido de hasta 6 aumentos, que según la propia Oppo no perdería ningún tipo de calidad entre el normal y esos 6 aumentos, y a partir de ahí ya obviamente sería un zoom mayor y ya sí perdería un poco, pero de 0 a 6 aumentos no perdería nada de calidad. También decir que Hasselblad tiene o nos permite va a poner un filtro especial para la luz y la fotografía, que nos va a permitir
ver, por así decirlo, mucho más realista los colores, con lo cual a la hora de hacer la fotografía vamos a conseguir una calidad muy realista, que es lo que nos interesa bastante. Y por último, el modo retrato se encarga de, bueno, emula casi una cámara profesional según la propia presentación. Bien, todos estos datos los hablamos porque se han presentado, porque lo conocemos los datos, pero de aquí a la realidad puede haber mucha diferencia. Hay que tenerlo en cuenta que tanto que, bueno, por ejemplo, que no pierde calidad en los 6 aumentos, lo ha dicho la propia Oppo, que también el modo retrato emula una cámara profesional, también lo ha dicho Oppo, y podría ser, de hecho, según las pruebas que hemos visto, las primeras cosillas, la fotografía pinta muy bien, de muchísima calidad, sensores, como he dicho, muy luminosos, pero podría haber alguna diferencia, con lo cual hay que esperar a la review a ver cómo de verdad funciona este apartado fotográfico, pero pinta muy bien. Bien, si damos la vuelta al apartado fotográfico, en este caso en su cámara selfie, nos encontramos un único sensor perforado y centrado en pantalla de 32 megapíxeles y que sigue siendo el sensor que veíamos el año pasado, en este caso el IMX709 de Sony. Un sensor que, como sigue funcionando bien, pues han querido replicarlo. No hay muchas mejoras ni mucha diferencia entre el X5 Pro y el X6 Pro en cuanto a cámara selfie, pero es que ya hacía muy buen trabajo el año pasado y este año sigue manteniendo ese gran trabajo con un sensor muy bueno y una calidad fotográfica también excelente. Bien, pero dejando de lado el apartado fotográfico que tanto nos ha llevado, vamos a repasar las últimas novedades. Primero, una batería de 5000 mAh, es decir, una autonomía bastante buena, teniendo en cuenta que se trata de un terminal que va a consumir bastante, porque es potente, pero también sabemos que ese procesador, ese Snapdragon 8 Gen 2, va a intentar ser eficiente, es decir, no consumir demasiado y alargar como pueda la autonomía, con lo cual 5000 mAh deberían ser suficientes para un día e incluso un poco más en un principio. En cuanto a carga rápida, tenemos 100 vatios de carga rápida por cable y 50 vatios de carga rápida inalámbrica. Son muy buenos datos, es decir, 100 vatios, unos tiempos de carga bastante buenos. Evidentemente no son los 250, casi 300 que veíamos de Xiaomi, de Realme, etcétera, pero bueno, son al fin y al cabo 100 vatios que nos van a dar unos tiempos de carga muy buenos y 50 vatios de carga inalámbrica, que tampoco están nada mal. Bien, el resto de características, como siempre, ColorOS 13.1, Android 13, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, etcétera, ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Y por cierto, lector de huella en pantalla, que no se me olvide. Bien, un terminal muy interesante que de momento se ha presentado allí en China. Desconocemos cuándo, cómo, si llegará o no llegará, porque también hay una pequeña duda, no sé por qué, pero bueno, surge la duda de que este X6 por alguna razón podría no llegar. Yo creo que en un principio sí llegará de forma global, pero hay que tener en cuenta que cuando lleguen los precios van a ser muy diferentes. Es decir, ahora mismo tiene unos precios bastante atractivos en China, pero como están las cosas y con los impuestos que hay, cuando llega a España o Europa en general, el precio será bastante distinto, ¿no? Bien, en su versión más básica de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno, tiene un precio de 812 euros al cambio de yuanes a euros. Un precio bastante bueno, evidentemente, como digo, muy atractivo, porque es un precio que yo ahora mismo por 812 euros compraba este terminal sin pensármelo. Un terminal de gama alta, muy profesional, con un apartado fotográfico de los mejores que hemos visto actualmente. Si ya Sony de por sí hace muy buen trabajo, Samsung también está haciendo últimamente también muy buen trabajo, Xiaomi más o menos, Vivo también, evidentemente, pues Oppo con este Find X6 Pro ha decidido matar a la competencia, ¿no? Es decir, ha decidido cargarse todo porque has puesto un apartado fotográfico muy profesional, ¿no? Ya no solo el apartado fotográfico, sino que el terminal en general pinta muy bien, pinta muy profesional, muy potente, pinta como de los mejores actualmente de este año, al menos de la primera mitad del año. Yo diría que es, si no el mejor, uno de los mejores terminales que se han presentado actualmente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, nos puedes encontrar como @megitecno, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!